Lugar, ¿no? Y creo que todos los que estamos en este lugar en esta noche tenemos hambre, pero hambre de la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que Dios tiene que producir en nuestro corazón. El estar en la casa de Dios, en las cosas de Dios, es producir el hambre y conocer al Señor. Amén. Cada día, cada tiempo que podemos pasar con el Señor es algo glorioso y victorioso porque vamos a aprender del mejor, amén. Que es Él. Él es el Maestro, Él es el Mesías, Él es el Salvador de nuestra vida y de las personas que están necesitando en este tiempo al Señor. Me alegro, creo que estamos en el mismo espíritu porque todo en este tiempo que empezamos la reunión de jóvenes, empecé con decirle a los jóvenes, como ellos tienen la fuerza, ¿no? La voluntad y las ganas a veces de salir a evangelizar, de salir a predicar, de salir a ganar las almas y a decir al mundo que lo que hizo en su vida, lo que hizo en mi vida, lo que hace en la vida de cada una de las personas. Eso impacta mucho a los corazones y a las personas, a través, por supuesto, de la palabra de Dios. Por eso siempre digo, el testimonio tiene que ir acompañado con lo que vivimos de la palabra del Señor. Amén. Amén. Creo que todos entendemos que todo es por Dios y para Dios. Cada cosa que se hace en la casa de Dios y en este mundo aún, lo que se está viviendo es por Dios y para Dios. Amén. Y quiero predicarles esta noche, quiero alcanzar una palabra, y justo me confirmaba la hermana lo que estaba hablando, ¿no? Que Dios separa de lo malo y lo bueno, las ovejas, los cabritos, como usted le quiera llamar en esta noche. Quiero ir a la palabra. En esta noche le voy a compartir Mateo, creo que lo conocen ustedes. Amén. Mateo 13 habla de la cizaña y del trigo. ¿Cuánto conocen esa palabra? Amén. Es dura, no es dura la palabra. Tenemos que siempre orar porque la palabra no es dura, es nuestro corazón que se tiene que ablandar para que la buena semilla, como dice esta palabra, caiga en buena tierra y produzca lo que tiene que producir, que es fruto. ¿Fruto de qué? Del Espíritu Santo. Como hablaba la hermana, sin amor, sin misericordia, no podemos a veces decir nada. Solo tenemos que tener eso en el corazón. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. 13, capítulo 13, habla de la palabra, el trigo y la cizaña, ¿no? Creo que todos los que estamos en este lugar somos trigo. Amén. Quiero pensar que es así, ¿no? Así que, pero bueno, 13:24. Y ahora habla el Señor, ¿no? Amén. Y le refirió una parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía un hombre vino y su enemigo sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Y vino entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembramos buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él le dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? Y él le dijo: no. Miren esta palabra, ¿no? Acuérdense siempre de esto. Él le dijo dos veces no. No sea que también arranquéis también la cizaña y arranquéis también el trigo. Dejad crecer junto lo uno de lo otro hasta que la siega, y en el tiempo la siega. Y dijeron los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en un manojo para quemarla, y recoged también el trigo en mi granero. Qué tremendo, ¿no? O sea que
Si nos ponemos a pensar y a meditar en esta palabra y a exponer lo que estamos queriendo hablar o decir con esta palabra, lo que está diciendo el Señor en la palabra, quiere decir que la cizaña tiene que crecer con el trigo para que el trigo crezca como fuerte, porque cualquier prueba lo va a hacer caer. Está hablando del cristiano, o sea, el trigo es el cristiano en este tiempo y la cizaña viene a ser el que siembra malas cosas, malos pensamientos, malos deseos, malas costumbres. Ese es del que está hablando de este tiempo la palabra esta. Pero tenemos que dejar crecer al lado nuestro, ¿no? Algo que también nos puede afectar, pero nos va a fortalecer ¿en qué? En crecer. Porque sin eso no vamos a poder crecer. Porque si no es todo fácil, como decía el pastor Sergio, todos seríamos evangélicos. Por eso no todos quieren el camino del Señor. Amén. Y nos damos cuenta a veces porque predicamos la palabra, le demostramos con hechos, porque la Biblia dice, ya que no creen en la palabra, que crean a qué? A los hechos. Echan fuera demonios, son sanados los enfermos, hay milagro, hay prodigio, pero la gente está dura en su corazón. Amén. Por eso es esta palabra. Por eso dice, miren lo que dice, yo anoté, marqué dos versículos que son tremendos. Deja juntamente crecer lo uno con lo otro, hasta la siega. O sea que hay un tiempo para la cizaña y para el trigo. El trigo va a estar guardado. La cizaña, ¿qué va a pasar? Va a ser atada y echada ¿a dónde? Ahí al fuego. ¿Amén? ¿Y qué va a pasar? Se va a quemar. Pero lo que va a permanecer es el trigo. El trigo viene a ser la palabra de Dios, que yo anoté acá en mi cuaderno. Anoté, ¿qué es el trigo? Viene a ser el pan de este tiempo, ¿no? Que es la palabra de Dios. Los frutos, ¿no? Y es vida. O sea, el Señor es vida. Tenemos que tener vida. Tenemos que tener paz. Tenemos que demostrar los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceremos. En este tiempo, chicos, gente, jóvenes, mayores, fíjense cómo el enemigo está predicando mentira, falsedad, oscuridad, ya va al límite de sacarle a las personas la plata, el dinero, las cosas. Es tremendo lo que está pasando con los falsos profetas, que dijo en este tiempo que el Señor iba a haber falsos profetas, falsos maestros, que nosotros no teníamos que oír esas cosas, pero que iban a pasar, van a pasar, porque la Biblia dice, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no va a pasar. O sea, cada cosa que Dios dijo, Jesús dijo, se cumplió. Y lo podemos ver en este tiempo, que cada cosa que está pasando tiene cumplimiento en ¿qué? En la palabra de Dios. Pero nosotros no tenemos que estar alarmados, porque Jesús dijo, y estas cosas van a pasar, tienen que pasar. Nosotros tenemos que estar preparados para el día de mañana, hoy, pasado, cuando sea, Dios nos pueda llevar. Pero ¿cómo tenemos que estar? Como el trigo. Ir creciendo y esperando al Señor como que va a venir esta noche o como va a venir acá a 1000 años. Porque Dios, como le decía a los jóvenes anoche, Dios no tiene tiempo. Nosotros tenemos tiempo. Por eso le decía a los jóvenes, a los chicos, presten atención a la palabra. Nosotros nos estamos esforzando, venimos cansados de trabajar, pero nos esforzamos porque sabemos, como mi esposa decía, amamos a Dios y nos gusta servir a Dios, porque sabemos de dónde Dios nos sacó, el milagro que Dios hizo en nuestra vida. Estamos agradecidos, no somos como esos 10 leprosos que uno solo vino a darle la gracia a Dios. Y él preguntó, ¿y los otros? No están. Nosotros no tenemos que ser esos 9 que no vinieron a darle la gracia al Señor, sino que tenemos que ser agradecidos por lo que Dios hizo en nosotros, en nuestra vida, y está haciendo, y va a hacer. Amén. Porque hay todavía,
Todavía la puerta no se ha cerrado. Todavía hay gracia, hay misericordia. Todavía la sangre inmaculada, la sangre de Cristo está ahí para perdonar, para sanar. Dios todavía está haciendo milagros. Dios no ha cambiado. Por más que me digan, Dios no tiene moda, no tiene pantalones rotos, no tiene moda. Dios no pasa de moda. Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Ténganlo en cuenta. Tengan temor de Dios. Anoche le decía a los jóvenes, tengan temor de Dios en su casa. Respeten su silla, respeten lo que hay en la casa de Dios. Porque eso es tener temor de Dios. Amén. Porque eso es de Dios. La iglesia es de Dios. Todo lo que hay es de Dios. Aún nuestras vidas son de Dios. Amén. Y como le decía, ¿no? Le digo, chicos, no es el miedo, tener pánico, no temblar, no. Tener temor de Dios quiere decir reverencia. Porque a veces ellos cuando estaban orando el otro día los pastores y no agachaban la cabeza, digo, por lo menos agachen la cabeza. Eso es tener una reverencia delante de la presencia de Dios. Amén. Tenemos que enseñarle a los jóvenes como aprendimos nosotros y lo que aprendimos, porque eso es temor de Dios. Amén. Y cada cosa que nosotros le enseñemos, ellos después van a seguir. Porque el día de mañana no vamos a estar, pero van a estar ellos. Y van a poder predicar y enseñar la buena doctrina y la sana palabra del Señor. Amén. Y siempre le digo a los chicos que Dios es el que da a la persona si le pedimos. Si le pedimos al Señor, siempre nos va a dar lo que necesitemos, lo que tengamos en el corazón, pídanselo al Señor. Amén. En este tiempo todavía su mano no se ha cortado para salvar, para sanar. Bueno, ¿qué es la cizaña? Y la cizaña también crece. No le pude traer una plantita porque la busqué, porque yo quería traer lo que es la cizaña. Y es lo mismo casi que el trigo. Crece como el trigo, es parecido al trigo, pero no es un pasto. La cizaña, yo anoté acá. La cizaña es un pasto común, ¿no? Que crece, pero no tiene fruto. O sea, no da frutos. O sea que no sirve. Sirve solamente para hacer crecer al trigo. Amén. Y la cizaña hace crecer al trigo, amén, y permanece hasta que el trigo crece y da fruto. Y después es cortada la cizaña y es echada al fuego. Amén. Yo noté algo que me impresionó también, que es un pastor que siempre escucho, una prédica, y él puso algo y escribió algo, ¿no? Y dice, la cizaña también ora, la cizaña también adora, la cizaña también predica, pero solo el trigo permanece. ¿No? Me impactó eso, me dejó, digo, tremendo, porque nos habla todo. No es que la palabra es solamente para ustedes, sino también para los que predicamos, para los que estamos en un servicio activo al Señor. También es la palabra para nosotros, porque a veces apuntamos con el dedo, pero tenemos que apuntarnos en lo que estamos arriba, dirigiendo, que también necesitamos esa palabra para ser corregidos en cosas que a veces estamos fallando o estamos errando. Tenemos que a veces reconocer que hay cosas que no están bien, pero no es para condenarnos, sino para que Dios pueda obrar en esa situación que estamos pasando. No sé por qué digo esto, pero bueno. En algo Dios está queriendo hablar a su pueblo. Amén. Ahora sí viene la prédica, ¿no? La cizaña también es algo que nos pasó a cada uno de nosotros. La cizaña que Dios permitió, eso sí permitido ya por Dios, porque es la cizaña que no hizo crecer, no hizo conocer el camino. Yo tuve una cizaña mucho tiempo que fue falta de perdón. Esa fue la cizaña que me hizo llegar al camino del Señor. Porque yo era una persona muy, ¿cómo le puedo decir? Muy dependiente de mí, muy
propia, ¿no? Que siempre no demostraba que me faltaba algo, que tenía que algo. Era una persona muy, muy seca, no sabía dar un abrazo, un beso. Alguien que siempre creció así, porque crecía así, pero me faltaba algo, ¿no? Y esa era la cizaña de que estaba esperando en este tiempo que yo pueda volcarme a Dios. Porque hay a veces cizañas que a nosotros nos pasaron, falta de perdón, por abuso, porque hemos pasado cosas muy, muy fuertes. Yo le voy a contar algo de mi testimonio. Yo tenía un padre, que bueno, ahora ya no está, padre carnal, llegaba borracho, ¿no? Y lo que siempre le alegaban era mi mamá y yo, porque yo me ponía a defender a mi mamá, porque no quería que le pegue a mi mamá. Entonces yo me crecí con ese pensamiento de que yo cuando era grande iba a tener que matar a mi papá, porque no podía seguir aguantando todo lo que estaba viviendo, porque era terrible. O sea, venía un tipo grandote, borracho, golpeaba la puerta, y ya cuando golpeaba la puerta nosotros nos escondíamos bajo la cama, porque teníamos miedo, y era un hombre grandote que daba miedo, hasta mis hermanos. Pero yo era el mayor y tenía que defender a mi mamá, pero cuando defendía a mi mamá, el que la ligaba era yo. Tenía que, pero bueno, a todo eso, ¿no? Dios me llevaba a perdonar. ¿A perdonar qué? Todas esas situaciones feas que pasé, porque fueron trigo, pero Dios después lo quemó. ¿Por qué? Porque pasé la prueba. Así como usted puede pasar la prueba. Yo fui abusado también por mi tío. Pasé abuso. Y yo a veces me alejaba de esas personas y me preguntaban, mi papá y mi mamá me preguntaban por qué yo me alejaba cada vez que venían mi tío. Porque no quería estar con ellos, porque yo sabía lo que había pasado, ¿no? Y esa a veces es la cizaña que hay también en el pueblo de Dios, que no se dejan sanar, que no confiesan. Porque al confesar, yo tuve, gracias a Dios, un pastor y una pastora que me llevaron al perdón, me llevaron a ser libre verdaderamente en ese sentido. Y doy gracias a Dios por haber encontrado a esa persona, que muchos decían que era dura, pero no, era porque yo necesitaba esa palabra dura, esa palabra que era firme para mí, porque si no, no iba a crecer, hermano, no podía crecer. Pero no quiere decir que eso necesitemos todos, sino que cada uno tiene su proceso y todos van siendo tratados a su tiempo. Yo le estoy contando cómo Dios puede obrar y cómo puede permanecer en sus corazones. Amén. Y cómo pueden dar frutos, porque el trigo tiene que tener frutos. Y si a veces no tenemos frutos es porque nos falta eso. Nos falta el perdón. Y aún más, a veces nos tenemos que perdonar nosotros mismos, es decir, a veces nosotros tenemos que perdonarnos. Decir, sí, no es que uno tuvo la culpa, porque yo escuché muchos jóvenes, yo tuve la culpa de lo que pasó. No tenés la culpa, no te eché la culpa. Eso pasó porque, bueno, pasó. Y tiene que pasar a veces esas cosas para que nos afirmemos en las cosas del Señor. Hay muchos jóvenes en este tiempo que están lastimados, están heridos, y por eso yo creo que Dios ha sanado mi corazón para poder hablar a los jóvenes, a la gente que está en esa situación. No es una vergüenza, porque sé que Dios me ha sanado el corazón, sé que Dios me ha libertado. Amén. Y puedo pedir, si hay algo en mi vida, sé que puedo ir al Señor y acercarme al trono de la gracia y decir, Señor, ¿qué ves en mí? O sea, tenemos que ser sinceros con Dios. Eso es lo que me ayudó a mí. Mire, yo no podía pasar esto, yo no podía perdonar a ciertas personas que siempre me encontraba en la calle y yo decía que había perdonado. No había perdonado. No había perdonado porque yo lo veía a esas personas que me hicieron daño, X motivo, y yo lo veía y no había perdonado. Entonces tenía que volver de vuelta al Señor y pedirle al Señor de rodillas, Señor, muéstrame qué es lo que tengo que hacer para perdonar a esas personas. Y Dios te mostraba. Orá por ellos. ¿Por qué dijo Jesús? Dice, un nuevo mandamiento los doy.
Oren, ¿por quién? ¿Por las personas que le hacen bien? No. Por eso Dios decía, ¿por qué tienen que amar a sus enemigos, a su enemigo? ¿Y cómo nos cuesta? Porque díganme, si puede amar a veces a alguien que le ha hecho daño. No, con la misericordia, con nuestro perdón no. Con el perdón de Dios sí. Con el amor de Dios puede perdonar. Con nuestro amor humano, no. Va a perdonar un tiempo y después va a volver a lo mismo. Pero cuando Dios te hace libre, no hay más. Dios olvida y olvida para siempre. Eso es lo que tenemos que hacer. Si somos hijos de Dios, tenemos que ser así. Amén. En este tiempo, ¿cómo podemos pensar que la cizaña puede crecer con el trigo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios piensa así, usted dice? ¿Por qué siempre dice Dios, diga al débil, fuerte soy? Diga al pobre, rico soy? ¿Por qué Él nos ve diferente? Él nos ve diferente, nosotros nos vemos imposibilitados, nosotros con nuestros ojos carnales nos vemos imposibilitados, pero Dios nos ve diferente a nosotros, nos ve vencedores, nos ve libres. Nosotros en los que nos vemos a veces atados, imposibilitados a veces de alcanzar ciertas cosas que anhelamos, que queremos, que deseamos, no sé, ministerio, predicar la palabra de Dios. Yo ni me imaginaba que un día iba a estar predicando la palabra de Dios en la iglesia donde estoy, con los jóvenes, acá que me invitan a predicar también la pastora Emilia. Nunca iba a pensar que yo iba a poder hablar delante de gente, porque era alguien muy retrotraído, muy vergonzoso, digamos, no podía, me inhibía, me bajaba solo la persiana y ya estaba. Pero también a veces son esas cosas, ¿saben por qué? Porque estamos atados a algo y tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres de esas cosas, tenemos que ser elocuentes como predicaba Pedro. Pedro era alguien del bulbo, alguien que no tenía estudio, alguien como nosotros. Yo no creo que terminé con ese tiempo, 7º grado, y basta, y apenas, porque yo trabajaba y iba a la escuela. O sea, de la escuela salía y me iba a trabajar, porque aprendí a trabajar de chico, porque era necesario en ese tiempo. Pero si le pedimos a Dios, Dios va a hacer maravilla. Amén. Y le puedo asegurar que Dios hace maravilla. Quiero hacer un paréntesis en esto porque me hizo acordar Emilia por lo que estaba compartiendo. Un tiempo estuve sirviendo en Shalom Jesús y yo recién comenzaba, ¿no? No tenía trabajo, estaba mal, físicamente, emocionalmente todavía no estaba bien. Yo iba a Shalom, pero dejé de tomar pastillas porque yo tomaba 8 pastillas por día. Pero un tiempo trabajaba mi esposa, yo no trabajaba. Y llevaba a mis 2 hijos. Y yo necesitaba trabajar porque tenía que darle de comer a mis hijos. Y orando un día, a la madrugada me levanté y me fui temprano. Yo me acuerdo que me fui a trabajar ya, ¿no? Porque Abraham era uno de los que estaba trabajando ahí. Me había pedido que vaya temprano. Entonces me fui temprano, me fui caminando por Mosconi. Y en una Luricentro, paso ahí por Mosconi y me encuentro 20.000 pesos en ese tiempo que era... Era fortuna. Creo que comimos como una semana, gracias a Dios. Compramos, necesitábamos cosas y las hemos comprado, pero era un milagro de Dios. Y nosotros ahí en Shalom Jesús, como éramos tan inhibidos, no podíamos a veces contar eso como lo hacen acá, a veces que se cuenta testimonio y esas cosas, ¿no? Tampoco se lo había contado a la pastora en ese tiempo, hermano. Y me dice, hermano, qué bendición, hermano. Me dice, yo quiero caminar con usted, me dice. Pero gloria a Dios, ¿eh? Esos son los milagros y la maravilla que hace Dios también, ¿no? Y después, bueno, tuve que conseguir trabajo y empecé a trabajar también, así que, pero es uno de los milagros que me acuerdo patente en ese tiempo que estaba mal, emocionalmente, físicamente, mentalmente, estaba mal, pero Dios tuvo misericordia, amén. Dios siempre fue fiel y va a seguir siendo fiel, amén. Dios nunca va a abandonar a sus hijos. Dios siempre va a estar con sus hijos, amén. Aunque nosotros veamos cosas que nos parecen imposibles,
pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios en primer lugar, no en nuestra vida solamente, sino en todo lo que hagamos. En todo lo que emprendamos, si tenemos negocios, si tenemos alguna empresa, pongan a Dios en primer lugar, que Dios no lo va a avergonzar. Así como Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera de ustedes y con cualquiera que disponga en su corazón. Porque Dios no hace excepción de personas como hace el hombre. Quiero leer unos versículos para que se lleven a su casa. ¿Amén? Dice Job 22. Que me fue de mucha bendición y espero que le sea para usted también. Amén. Job 22. Dígame si lo tienen. Y para los que están mirando también por Facebook, Instagram, YouTube, teleportátil, no sé, blanco y negro. Que miren por toda la que les pueda hacer de bendición, amén. Que la palabra de Dios pueda correr como esos ríos de agua viva, amén, en este tiempo. Y dice, versículo 22, capítulo 21 al 28, amén. Vuélvete ahora en amistad y tendrás paz. Por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon su palabra en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente serás edificado y alejarás de tu tienda la aflicción. Tendrás más oro que tierra y como piedra de arroyo de oro de Ofir, el Todopoderoso será tu defensa y tendrás plata en abundancia. Por eso entonces te deleitarás en el Omnipotente, alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá. Y, escuche esto, si prometió algo Dios, cúmplalo. Amén. Y pagarás tu voto. Determinarás alguna cosa y te serás firme. Y sobre tu camino resplandecerá luz. Y la luz es lo que estamos necesitando en este tiempo, amén. Pero la luz del Señor, no esta luz del mundo, amén. Quiero ir a Hebreos también, si me pueden acompañar. Amén. Job, el que leímos era Job 22, 21. Hebreos 10, 10. Y esta es una palabra para todos nosotros, ¿eh? Para que no perdamos la confianza, para que no perdamos lo que Dios ha depositado en nuestro corazón. Amén. (10:35), si lo tienen, dice así: no pierda vuestra confianza que tiene gran galardón, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino para fe, para preservación de nuestra alma. Amén. Está hablando de la fe del justo, del no retroceder, no abandonar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Creo que estamos con Guido en el mismo espíritu, porque con mi esposa estamos hablando siempre de salir a compartir, de salir de las cuatro paredes a veces que estamos en la iglesia y hablar con la gente que está afuera, que está en las calles. Lo hicimos y lo queremos volver a hacer, así que estén orando por nuestra vida, porque necesitamos hacer eso, porque es voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que salgamos y que demostremos con hechos
porque nuestros hechos van a hablar más que nuestras palabras. Nuestro accionar va a hablar mucho más que nuestras palabras. Amén. Y eso que está haciendo Guido, vamos a orar uno por otro porque nosotros también lo queremos hacer, lo hicimos. Y creo que eso en este tiempo Dios está queriendo hacer. Amén. Y que eso Dios provea, que toque los corazones, no sé, de algún empresario, de algún político, de alguien que pueda tener los recursos, porque como dijo Emilia, ¿no? Los recursos son de Dios, no son del ser humano, son de Dios. Y de algún lado Dios va a proveer para sus hijos, para que tengan que compartir. Porque dice la palabra, te bendeciré y serás de bendición. Amén. O sea que Dios nos tiene que bendecir a nosotros, no por egoísmo, sino para soltar bendición para los demás. Amén. Porque cuando nosotros tenemos, damos a los demás, ¿no? Y eso es lo que Dios quiere. No que nos falte, sino que tengamos, por supuesto, para nosotros mismos, pero también para poder darlo a los demás. Porque si tenemos necesidad de nosotros, no podemos ayudar a nadie. No quiero ofender a nadie, pero a veces necesitamos tener para poder dar a los demás. Amén. Entonces, lo que podamos, lo que emprendamos. Nosotros hacíamos con los jóvenes, nos poníamos en la parada del colectivo estos años y hacemos torta frita, café, mate cocido y le damos a las personas. Y decían, no quiero, no, si no le vamos a cobrar. Es para ustedes porque los vemos que van a trabajar y le damos café, un café con leche, un té, un mate cocido, con torta frita. Y los chicos hacían, uno hacía torta frita, el otro llevaba galletitas, el otro llevaba un alfajor, así. Y nosotros en ese tiempo, bueno, teníamos dinero, podíamos ir a comprar cajas de turrón, de alfajores, y lo hacíamos. Es buenísimo, chicos. Encima podemos evangelizar. Y yo les puedo asegurar que eso puede tocar mucho más a veces que muchas palabras que podamos decir o hablar también. Por supuesto, la palabra de Dios no hay que dejarla al lado, pero hay que ir con hechos. Como dije, ¿no? En un principio, ya que no creen a la palabra, tienen que creer a los hechos. Tienen que creer a los hechos. Amén. Y por último, para cerrar, amén. Espero que le haya sido de bendición la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:6. Y dice, ¿no? Lo que estaba leyendo cuando entré, dice, ¿no? Bueno, el versículo ese de ahí abajo, el que está en la madera, pero este dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Y Dios está hablando en este tiempo. Todavía su mano nos ha cortado para salvar. Amén. Nosotros somos milagros caminando del Señor. Amén. Somos milagros para bendecir a los demás. Porque todavía Dios sigue sanando a los enfermos, sigue libertando a los endemoniados, sigue sanando a los que están ciegos, espiritual y también físicamente. Amén. En este tiempo las personas quieren ver esos milagros, esas maravillas. Pero nosotros somos los responsables de transmitir eso, ¿no? La responsabilidad cae, sí, sobre nosotros, pero con el temor de Dios lo podemos hacer. Amén. Dios les bendiga y bueno, que en esta noche podamos seguir disfrutando, ¿no? Gloria a Dios.